La realidad de la frontera lleva consigo un enorme drama que es el fenómeno migratorio y la separación de familias y bueno, una historia muy familiar para todos, el recrudecimiento de las medidas por parte de Estados Unidos y una situación muy complicada que por supuesto ha meritado el esfuerzo de madres que deciden que no quieren obviamente separarse de sus familias y que no quitan el dedo del renglón en este intento por reunirse nuevamente. Para hablarnos un poquito más sobre este esfuerzo, nos hace favor de acompañarnos Yolanda Barona, directora de Dreamers Moms Tijuana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también Robert Vivar, codirector de Dreamers Moms. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos a ambos. Recientemente hablábamos de un grupo de Dreamers Moms que fueron a la garita de San Isidro y me llamó muchísimo la atención la respuesta por parte de la autoridad, que era básicamente no han sufrido lo suficiente como para meritar cruzar sin documentos. Háblanos un poquito sobre este caso y ya después entramos en detalle sobre el esfuerzo general. Sí, para ellos no significa sufrimiento extremo estar separados de la familia, y yo creo que es el peor castigo, es el peor sufrimiento. Es extremo, es algo que puede llevarte hasta la muerte en muchas ocasiones, intentos de suicidio, porque pues imagínate, lo más importante en la vida son los hijos, es la unión familiar, y es precisamente el que para que estas familias que intentaron cruzar en la garita de San Isidro se les dijera que por esa razón, porque no estaban sufriendo lo suficiente, no había posibilidades de que regresaran. Yo pienso que desde ese punto están mal. Es un sufrimiento extremo estar separado de la familia, claro que sí lo es. Robert, las medidas a favor de los migrantes por parte de Barack Obama han sido más de lo que hemos visto históricamente. No son suficientes y no es la reforma que prometió, pero incluye que los Dreamers puedan estar en Estados Unidos. Pero parece que no llegó esta medida como él lo prometió, ni con la velocidad con la que se esperaba. Sí, así es, efectivamente. Y lo que es muy preocupante para nosotros es que esta acción ejecutiva que firmó ahora el 20 de noviembre del año pasado, pues se ha detenido en las Cortes. Entonces, en realidad, esa medida pues no ha tenido en realidad el efecto que se requería de que se pudiera brindar un apoyo, un alivio para nuestros Dreamers, nuestros hijos que están por allá en Estados Unidos, y también para los padres de ciudadanos de Estados Unidos, así como de padres de Dreamers. Entonces sí es muy preocupante de que, aunque haya sido una acción ejecutiva, pues no haya tenido ningún tipo de resultado hasta ahorita, y eso nos preocupa mucho. ¿En qué consisten los esfuerzos, Yolanda, que hacen ustedes? Definitivamente sabemos que algunos han tenido resultados, pero como dice Robert, han sido mínimos y obviamente ninguna mamá va a decir, bueno, pues ya me quedo de brazos cruzados esperando. No, por supuesto que no, siempre hemos dicho eso, no quitamos el dedo del renglón, no estamos promoviendo ninguna migración ilegal, como así lo llaman, porque no somos ilegales, fuimos indocumentados en un tiempo, siguen siendo indocumentados muchos de los que están allá adentro. Queremos promover un regreso totalmente legal. Es por eso que estamos viendo abogados que proporciona Ángeles de la Frontera, Border Angels, cada primer domingo del mes, tratando de buscar un espacio, un lugarcito, una lucecita que nos diga por dónde. Han sido muchos esfuerzos, han sido vigilias, hemos visitado el consulado, hemos estado en la garita de San Isidro, estamos en una campaña de cartas, tenemos aquí la muestra de una carta que se hizo y que se pretendía que llegara directamente a manos del presidente Barack Obama, para que él leyera y supiera los esfuerzos que estamos haciendo, el sufrimiento que ocasiona el que él ha sido uno de los presidentes en Estados Unidos, que por desgracia ha sido el mayor deportador de gente, 2 millones, decimos 2 millones son muchos, y no estamos hablando del sufrimiento de 2 millones, es una cadena, es un efecto dominó y está afectando a una comunidad entera, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, la campaña que tenemos inició el 6 de noviembre de este año, se entregaron 50 cartas en el consulado de Estados Unidos aquí en México, fueron recibidas, la campaña sigue. El 8 de mayo intentamos entregar un paquete de cartas y se negaron a aceptarlas.
No las reciben, o sea, simplemente no lo reciben a ustedes y tampoco reciben sus peticiones. Y son las peticiones de ciudadanos de Estados Unidos. Son ellos los que están pidiendo que los congresistas hagan algo, que hagan su trabajo y que promuevan una ley para que por lo menos se nos permita ver a un juez, porque en el caso de mi compañero Roberto y de otros más, hemos vivido más de 16 años. Ellos llegaron muy pequeños a Estados Unidos con residencia legal y aún así tuvieron que ser deportados por un delito que era menor, que se pagó y aún así los deportaron. Háblanos un poquito más de este panorama, detalle, para la gente que probablemente no esté tan familiarizada con este contexto. Están viviendo en Estados Unidos y de un momento a otro esas deportaciones es lo que genera la ruptura familiar. Así es, efectivamente. Y ahorita al momento, desgraciadamente, lo que hemos visto es que esas deportaciones no nada más son con personas que hayan tenido algún problema con la ley, algún delito con la ley. Tenemos muchísimas de las integrantes de nuestro grupo de Dreamer Moms de aquí de Tijuana, que su único delito fue de buscar una mejor vida para ellas y sus criaturas al migrar a Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos nunca quebraron ninguna ley, se dedicaron a trabajar, a cuidar a sus criaturas, a ser personas productivas. Y sin embargo, muchas de ellas pues, fueron removidas, otras de ellas que tuvieron que salir por alguna emergencia hacia México y a la hora de tratar de reingresar a Estados Unidos legalmente, buscando una petición familiar, ya sea por su esposo o una criatura mayor de 21 años, aunque reunían todos los requisitos de la ley, simplemente por el dicho hecho de que habían estado viviendo, trabajando más bien en Estados Unidos sin una visa de residencia legal, únicamente con una visa de turista. Con eso fue suficiente para que se les negara su entrada de regreso a Estados Unidos y se les está negando por vida. Es decir, eso es considerado como un delito por Estados Unidos. Definitivamente, un delito tan grave que amerita, por decir, una sentencia de vida. Que es algo muy ilógico, es algo muy inhumano. ¿Cómo vas a separar a una madre de sus criaturas por el simple hecho de buscar una mejor vida para ella y para sus criaturas? Ahora, los esfuerzos continúan, son esta carta y son, ¿qué más? ¿Hasta dónde más van a llegar este grupo de Dreamers Moms para ser escuchados por el gobierno federal de Estados Unidos? Son muchos esfuerzos, es mucha gente la que está envuelta en este movimiento, no solamente somos Dreamers Moms, están los Ángeles de la Frontera, están del lado del amor, están veteranos deportados, somos un grupo que se está uniendo, son gente que estamos trabajando juntos en diferentes partes del mundo, ya no estamos hablando de México, estamos hablando de diferentes partes del mundo. Esta es una carta que no ha sido entregada al presidente Barack Obama, esas son cartas de ciudadanos de Estados Unidos pidiendo el regreso de sus hijos, una campaña que se inició y no vamos a parar hasta que seamos escuchados, hasta que el último familiar ciudadano de Estados Unidos reclame el que se haga algo para una reunificación familiar. Nosotros vamos a seguir porque sabemos que Dios es el que tiene la última palabra, Él nos dio nuestra familia y vamos a seguir planeando acciones para que seamos escuchados y tengamos la oportunidad de presentarnos frente a un juez, porque los agentes de inmigración están actuando como jueces, ellos son los que están teniendo la última palabra, están violando sus propias leyes al no permitirnos, después de 10 años, la ley en Estados Unidos dice que tienes que presentarte frente a un juez, hablar con él y pelear tu caso. Y en muchos casos no se ha permitido, se están violando esa ley y queremos que un juez nos escuche. Somos madres que hemos sido abusadas sexualmente dentro de Estados Unidos por mismos ciudadanos, madres que hemos sufrido violencia doméstica dentro de Estados Unidos y tampoco eso les ha importado. Hemos sido víctimas de muchas cosas y no es que nos estemos victimizando, simplemente que no han tomado en cuenta que eso es un atenuante para que nosotros pudiéramos por lo menos ver a un juez y tener la oportunidad de explicarle que sí es un sufrimiento extremo esto que está pasando. Definitivamente, la separación familiar y como decíamos al inicio, esta realidad que se vive en esta y en muchas fronteras y una problemática que va mucho más allá, ¿no? Porque estamos hablando también de países expulsores de migrantes porque aquí no te tienen las oportunidades y después todas las vejaciones de las que son víctimas del otro lado de la frontera. Les agradezco muchísimo a ambos su visita el día de hoy al estudio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Yolanda Barona, directora de Dreamers Mom USA Tijuana, y Robert Vivar, codirector.